Decían los antiguos filósofos griegos que la vida en la tierra se componía de 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Y el hombre o la mujer, la persona, en definitiva, era otro de los elementos que contribuían a formar y a preservar y a difundir la vida en la tierra. Hoy vamos a hablar de la vida en la tierra, de la vida en Andalucía, de la vida de las personas, de la vida del conjunto de seres vivos de nuestro ecosistema, de animales, de plantas, de río, de agricultura, de mar, de todas estas cosas que nos interesan aquí en Paralelo 36, en el Correo Televisión. Buenas noches. Estamos encantados de nuevo con su compañía para hablar, antes de meternos de lleno en las fiestas de la Feria de Sevilla, para pensar en nuestro medio ambiente, en nuestro entorno, en el ecosistema del que formamos parte, para conocerlo, para mejorarlo en la medida de nuestras posibilidades, para conservarlo casi por imperativo moral para nuestros hijos y nuestras hijas, para las andaluzas y los andaluces del mañana. Vamos a hablar de todas estas cosas y tenemos un panel de invitados expertos y expertas que me parece de los mejores que hemos tenido en estos programas de Paralelo 36 y empiezo a presentárselos inmediatamente y además con mucha satisfacción por mi parte. Mar Oliver, buenas noches. Buenas noches, Pilar. A Mar la conocen porque nos ha acompañado ya en algún otro debate. Ella es maestra de infantil y de primaria, o sea, de la vida casi desde el comienzo. Sí. Es ecofeminista, es activista político y social y además también es experta en temas que tienen que ver con el medio ambiente. ¿Tú crees que es posible un desarrollo sostenible en Andalucía? Es posible un desarrollo sostenible en Andalucía, pero para ello tenemos que cambiar la mirada y tenemos que cambiar la política. Tenemos que progresar hacia la ecología política y dejar de entender que nuestra tierra, que a nosotros nos encanta decir nuestra tierra, no es nuestra, que es de sí misma y que vamos a cooperar con ella a ver de qué forma nos entendemos bien, ¿no? Yo creo que es posible. Qué interesante esa perspectiva que nos plantea Mar. A ver qué tiene que decir Manu Calvo. Buenas noches. Hola, buenas noches, Pilar. Manu es biólogo y es especialista en sostenibilidad y en huella ecológica. Exacto. Con todo lo que tú sabes, ¿es posible un desarrollo sostenible en Andalucía? Mar ya aporta que hay que cambiar la mirada. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo responderías? Bueno, yo sería un poco más específico, ¿no? Como los científicos. Hay que cambiar la mirada, pero hay que saber dónde dirigirla, ¿eh? Efectivamente, la ecología política es una herramienta, pero para ser un poco más pedestre, yo te diría algo, y es que depende de lo que entendamos por desarrollo. Si por desarrollo entendemos crecimiento económico, tal y como lo hemos estado considerando en los últimos tiempos, las últimas décadas, desde luego no es posible. Hay que cambiar esa mirada totalmente, que evidentemente tiene que ver con la ecología política, también con la economía y como el concepto que tenemos de la vida en general, ¿no? Por tanto, el desarrollo sostenible es posible, sí, si consideramos que desarrollo es otra cosa más allá que crecimiento y sobre todo si miramos a la vida de otra manera, ¿no? Bien, pues tendremos ocasión de seguir aprendiendo y matizando. Teresa Azcárate, buenas noches. Buenas noches, Pilar. Teresa es doctora, ingeniero agrónomo y trabaja en medio ambiente. Y con todo este caudal de conocimiento, ¿tú qué dices? ¿Es posible un desarrollo sostenible? Es posible, tiene que ser posible y sobre todo es necesario, es imprescindible. Y como han dicho Mar y Manu, requiere pues un cambio de políticas, otras políticas. Tenemos que pensar no solo en las generaciones futuras, como decía un amigo experto, tendríamos que tener un defensor de las generaciones futuras, que cada política, cada actuación la evaluara en función de su impacto para las generaciones futuras. Pero también en las actuales tenemos ya problemas muy graves, por ejemplo, con la gestión del agua. Ahora mismo están saliendo noticias de problemas de agua para seguir produciendo. Tenemos que cambiar el modelo productivo para ese desarrollo sostenible. Solemos concluir en que es necesario cambiar el modelo productivo en este programa. Hablemos de lo que hablemos, solemos acabar concluyendo de que cambiar el modelo productivo es imprescindible para hacer sostenible nuestra vida y la de esas generaciones futuras de las que hablas. Antonio Aguilera, buenas noches. Buenas noches. A Antonio Aguilera le conocen también porque ha estado ya en algún otro debate en Paralelo 36, es economista por la Universidad de Sevilla, máster en recursos humanos, secretario de la Fundación Savia, que trabaja en poner en valor el mundo rural, trabaja ahora también en el mundo de la empresa y
y además es compañero en Paralelo 36. Bienvenido, Antonio, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Sabes la alegría que me das que estés aquí con nosotros hablando esta noche también, igual que el resto de los invitados. ¿A ti qué te parece? Después, ¿algo que añadir o que matizar a lo que han dicho nuestros otros compañeros sobre la posibilidad de un desarrollo sostenible en Andalucía? Sí, yo creo que sí, es posible y necesario. Buenas noches, encantadísimo de poder compartir este ratito con vosotros. Yo creo que sí, que es posible ese desarrollo sostenible. Tenemos que pensar que sí, tenemos que soñar que sí es posible, y yo diría que tenemos que convencernos de que es posible. Cuando Andalucía y los andaluces nos convencemos que es posible, podemos hacerlo. Y la historia lo ha dicho así. Lo que ocurre es que ahora lo que nos toca es ponernos a trabajar para ello. Y efectivamente tenemos que ir materializando esos cambios, esas estrategias, a acciones concretas que vayan redirigiendo efectivamente algunas de las acciones que nos hemos encontrado en los últimos años, y que como bien ya van apuntando los compañeros, tenemos que ir cambiando el esquema de trabajo. Bueno, pues como ven, podemos aprender mucho esta noche de temas que son vitales para nosotros y sobre todo para nuestros hijos y nuestras hijas. Vamos a entrar, como casi siempre, de lleno en materia. Hay 3 cuestiones muy concretas sobre las que me gustaría que os pronunciarais, que analizarais desde perspectivas similares o diferentes. 2 de ellas son prácticamente sevillanas o nítidamente sevillanas, como tiene que ver con el dragado del río Guadalquivir o con el cangrejo rojo, sobre todo el cangrejo en estos días de candente actualidad por la sentencia del Supremo. Otra de ellas es de la otra punta de Andalucía, de Almería, del Hotel del Algarrobico, también con una sentencia del Tribunal Supremo. Eso tenemos previsto en principio, pero hay muchos otros temas que son probablemente asignaturas pendientes, que tiene que ver con el medio ambiente de Andalucía, el gas en Doñana, el modelo agrícola o agrónomo de nuestra comunidad, la gestión del agua, de cambio climático. Saben que hemos hecho además un programa específico para ver sus consecuencias concretas en Andalucía, pero en fin, de estas cosas, de cualquier otra que penséis que es necesario introducir, abrimos la tertulia, abrimos el debate y empezamos, si os parece, os propongo empezar por aquello que es un poco el eje vertebrador en torno al cual giran estas cosas. ¿Es la huella ecológica o es la gestión territorial? ¿O son las dos cosas? Manu, tú que eres especialista en huella ecológica, ¿es el tema que vertebra un poco estos 3 casos y aquellos otros que podemos añadir? Bueno, la huella ecológica es una herramienta que se utiliza para ver cuán lejos estamos de esa deseada sostenibilidad. Las últimas cifras lo que dicen, con datos del 2010, es que Andalucía necesitaría, para ser sostenible, un territorio 3 veces más grande que la propia Andalucía. Es decir, nosotros estamos ahora mismo... Eso no lo tenemos. Los andaluces y andaluzas estamos consumiendo 3 veces por encima de nuestras posibilidades en el sentido del consumo de recursos, ¿no? Materiales y energéticos. Es decir, para que nuestros consumos actuales fueran sostenibles, necesitaríamos, aparte de la Andalucía que ya tenemos, 2 más, en este caso vacías de seres humanos. La conclusión es evidente, estamos muy lejos de la sostenibilidad y por tanto esa gestión territorial que tenemos que hacer desde dentro, porque al fin y al cabo es una cuestión de territorio, de cómo gestionamos nuestro territorio, tiene que ser no diferente, sino sensiblemente diferente. Yo me atrevería a decir que incluso diametralmente opuesta. Es decir, tenemos que hacer una evaluación de nuestro capital natural y ver qué podemos hacer con este capital natural desde el punto de vista físico. Es algo que yo no logro entender, cómo el análisis socioeconómico actual se hace en función de parámetros exclusivamente monetarios, no ya económicos, sino exclusivamente monetarios, en euros, y sin embargo los análisis físicos de flujos de energía, de flujos de materiales, de agua, como bien decía antes Teresa, pues están prácticamente inexistentes dentro del debate. Mientras eso sea así, pues poco hay que hacer, ¿no? Sí, pero, y sin embargo, Andalucía tiene una importante carencia, ¿no?, de empleo y de generación de riqueza, y nos encontramos que, en contraposición a esa idea, las soluciones que nos proponen pasan siempre por más, por ir más lejos, por ir más grande, por mayor dimensión. Comentaba Pilar, y
sobre el dragado del río, Sí. yo a mí me gusta más referirme al estuario del Guadalquivir. Efectivamente. Yo creo que tenemos que pensar en territorio, tenemos que pensar en dimensión y pensar hacia dónde nos llevan esas medidas, más allá de el posible ingreso de algunas compañías concretas, algunas personas concretas, pero que lo que yo creo que tenemos que estar dándonos cuenta es que estamos hipotecando nuestro futuro. Y estamos volviendo al manido pan para hoy y hambre para mañana. Porque efectivamente el dragado del Guadalquivir, el dragado del río, que ya está en Bruselas, que lleva unos años en el candelero, está absolutamente comprobado que la repercusión económica no va a ser tan clara para Sevilla, no va a ser tan clara para los sevillanos ni para Andalucía. Los posibles ferries con turistas que pueden entrar, precisamente además en un mercado maduro como es el del ferry, que cada vez hay menos cruceros, pues los posibles ferries que pueden llegar entran en media mañana por el aeropuerto. O sea, ¿qué volumen estamos viendo? ¿Y para qué queremos meter mercancías en el puerto de Sevilla? Para que volvamos a que se lleven nuestras riquezas, y a cambio ¿qué nos encontramos? Pues que podemos estar cargándonos quizá la joya medioambiental de Europa, Que es Doñana. que es Doñana. Claro, porque si pensamos en el estuario, incluimos Doñana. Si pensamos en el río, tendemos a pensar solo en el trocito de río que pasa por Sevilla desde San Jerónimo hasta Bonanza, ¿no? A mí me gustaría, al hilo de lo que estáis diciendo, que además mi mensaje quería ser el mismo prácticamente, yo creo que también lo entroncaría con la cultura del exceso, también lo has mencionado tú, ¿no? El cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y corrígeme si me equivoco, Manu, que la huella ecológica solamente de la ciudad de Sevilla se corresponde con, o sea, nosotros consumimos y emitimos como si fuéramos Andalucía entera. ¿Para qué queremos el dragado? Para consumir más, para generar más basura, para generar más emisiones. Es inconcebible. Y yo además también introduciría la pregunta de no solo qué va a ser de nosotros, si no cuidamos de lo que tenemos ahora, ¿no? Sino qué es lo que queremos ser como personas. ¿Queremos ser soldaditos consumidores? ¿Qué queremos ser? Esa es una pregunta que nos tenemos que plantear muy desde dentro, ¿no? Sí. Vamos, retomando un poco, sin ir tan en profundidad como Mar, retomando tus palabras cuando dices que el dragado es pan para hoy y hambre para mañana, yo creo que es pan para hoy para muy poquitos, para las empresas constructoras. Yo creo que es un ejemplo más de cómo de las políticas inversoras que hemos padecido en este país, respondiendo a las presiones, a los lobbies y a los intereses de las grandes empresas constructoras, pero realmente el dragado no va más allá de esa construcción, de esa obra que se quiere hacer ahí. Ni siquiera está previsto el mantenimiento del dragado, que tiene un coste bastante elevado, y eso nadie lo ha contemplado. Es decir, que lo de menos es los ferries que vaya a traer. Lo importante, y el lobby que existe por el dragado, en el fondo es por la obra que ya se ha hecho una parte de la obra, la esclusa, se hizo precipitadamente, una obra que si el dragado no se hace como dicen los científicos, como dice la propia Comisión Europea y como dice la justicia, es un dinero, una obra, una más, que es un monumento a la corrupción y a la ineficacia y a la insensatez y al despilfarro de recursos públicos. Sí, además a mí me gustaría añadir, aparte de lo que tú dices, ¿no? Porque yo creo que el dragado, independientemente del impacto ambiental puro, que efectivamente lo han puesto de manifiesto muy bien tanto Antonio como Mar, tiene dos factores en referencia que son referentes en cuanto al tema del nuevo modelo productivo del que estábamos hablando, ¿no? Por un lado, lo que tú acabas de decir, Teresa, es decir, se hace una infraestructura que se supone que necesita de otra, que no está claro si se va a hacer o no, con lo cual al final son 200 millones de euros prácticamente tirados a la basura, ¿no? Y por otro lado el tema de la competitividad, es decir, el dragado del estuario, como bien decía Antonio, el dragado del estuario es una medida que en el esquema económico en el que se
analiza las cosas habitualmente, viene a hacer posible que el puerto de Sevilla compita con otros. Con Pero Cádiz, compita con Cádiz, básicamente. compita con Huelva, compita con Algeciras. Dice, bueno, no sería mucho más interesante desde el punto de vista del nuevo modelo productivo el que todos esos recursos que tenemos en nuestra tierra, ponerlos a trabajar juntos, cooperar y colaborar y establecer sinergias, en lugar de gastarnos el dinero de todos en infraestructuras inservibles, con infraestructuras que tienen o elementos que tienen un importante impacto ambiental y que ponen en solfa esa pretendida búsqueda del modelo productivo. A mí esas son, de verdad, en cuanto al dragado, ¿no?, las cosas que me parecen más importantes, ¿no?, y que, por otro lado, calan más en el debate ciudadano que es necesario tener al respecto, ¿no? Sí, hay una falacia en todos los argumentos de generación de empleo, tal. Midamos cuánto va a restar en Cádiz y en Huelva. Tenemos que tener una visión del interés general. Sí, sobre todo del interés general de Andalucía, de o de esta Andalucía. parte de Andalucía al menos. Que en esto que comentáis, yo creo que hay una idea de fondo que yo me siento en la obligación, y me gustaría que vosotros también la tuvieseis, de hacer un poco de pedagogía y ir rompiendo la idea de que desarrollo es crecimiento. No necesariamente, no tiene por qué. De hecho, en muchos casos es justo al revés. El desarrollo no pasa por ese crecimiento, sino por una redistribución de la riqueza, en una optimización de los recursos. Hace muy pocos años nos decían que la globalización era el remedio a muchos males. Va a ser la panacea universal a casi todo, vamos. Sí. Teníamos que aprender y teníamos que hacer ese camino, ¿no? Teníamos que recorrerlo. Ya hoy sabemos que no, que hay determinadas cosas que no se pueden globalizar. Y hay que volver a pensar en el territorio, hay que volver a pensar en lo cercano. No es de recibo que muchos de los alimentos que tengamos en el plato de la mesa hoy hayan hecho más kilómetros que nosotros en un año. Tenemos que volver a reconciliarnos con la tierra, y eso es optimizar la economía, y eso es desarrollo. Claro. Y nos tienen, yo creo que... Y eso es vendidos- sostenible, y eso es sostenible Eso además. Eso es insostenible. Claro. Claro, y yo creo que nos tienen un poco, da esa idea falsa, y cada vez lo podemos decir con la boca más llena y con palabras más grandes, que no, crecimiento y desarrollo no tienen por qué ir unidos. Me interesaba lo que apuntaba Teresa en voz bajita, que no sé si se ha oído, que eso es empleo también, porque el principal problema de Andalucía es, como todos sabéis, la falta de empleo o el desempleo. Hay posibilidades de empleo sostenible también, no es necesario, o sea, la sostenibilidad no va en contra del empleo. Por supuesto. Así lo entiendo yo, pero me gustaría que vosotros, que sois los expertos, lo corroboréis o lo corrijáis, sobre todo porque lo entiendan las personas que nos están viendo, ¿no? Por supuesto, bueno, eso mis compañeros lo pueden argumentarlo mucho mejor que yo, ¿no? Pero Andalucía, tenemos el reclamo del sol para traer esos ferries, ¿no?, llenos, cargados de gente de Europa, pero ¿por qué no lo aprovechamos nosotros en energía renovable? ¿Por qué Alemania es la principal potencia de Europa cuando Con ellos las horas de vienen sol aquí que tiene Alemania. a tomarse además una sangría típica que nosotros no tomamos? No entiendo por qué se le sigue dando sangría, ¿no? Pero ¿a qué estamos jugando? Nosotros tenemos los recursos naturales, tenemos los recursos humanos y además tenemos la inteligencia de saber cómo utilizarlo y de utilizarlo en armonía y en cooperación, como decía antes, ¿no? ¿Por qué tenemos que jugar a ese juego de los demás rentabilizan y juegan con mi empleo, con mi falta de empleo, para que nosotros nos sometamos a un sistema que está muy lejos de aquí, de Andalucía, ¿no? Tenemos todos los recursos, hagámoslo nuestro, ¿no? Sobre el dragado, la cosa va apuntando a que el dragado no sería sostenible, no sería desarrollo sostenible, ni siquiera en el turismo, factor que tú apuntabas ahora, que es importante, porque es uno de los elementos que genera empleo en Andalucía, o es uno de los elementos que influyen más en el PIB de Andalucía, ¿no? Y si me permitís, Sí. podemos aterrizar este tema con un caso concreto que comentabas al principio, como es el del Hotel Algarrobico, ¿no? Sí, ahí vamos a pasar también por ahí un rato. Donde tengo la suerte, creo yo, de conocerlo y conocer aquella zona. Yo estoy Cabo de absolutamente convencido que es una aberración. La propia presidenta, Susana Díaz, ha dicho que no debería de haber existido, ¿no? Lo que ocurre que nos encontramos con que después de 20 sentencias y 10 años sigue ahí. Pero yo separaría
el edificio físico, que ahora genera otro problema, ¿no? Con casi 7 millones de inversión para demolerlo, con 2 años de trabajo, ¿no? Yo separaría el edificio físico, como os digo, del concepto del hotel, ¿no? Y allí en Carbonera hay cierto rechazo social a que se desaparezca. Claro, evidentemente. Porque nos dicen que el hotel da empleo, el hotel da empleo, pero empleo de qué calidad, con qué futuro, con qué perspectiva. Es ahí donde tenemos que tener inteligencia, tener astucia y tener perspectiva de medio y largo plazo. Si nos ponemos en manos también en el turismo de las cadenas hoteleras, la riqueza va a volver a irse, igual que se pueden ir las mercancías por el río. Y nos convertimos otra vez en colonia. Yo lo digo así, podéis coincidir o no, pero en colonia absolutamente, de la cual extraer materias primas y devolvernos productos elaborados. Vamos a hacer una pausa para publicidad, pero no se vayan, porque nos queda todavía el cangrejo rojo, que aquí muy cerquita en Isla Mayor es un tema muy controvertido sobre el que se ha pronunciado la justicia. Hablaremos un poco más del algarrobico, como apuntaba Antonio, y de alguna otra cosa que nuestros expertos y expertas quieran comentar. No se vayan, 3 o 4 anuncios y estamos de vuelta. Qué bien que sigan acompañándonos. Concluíamos antes de la pausa que el dragado del estuario, me ha gustado mucho esa matización de Antonio Aguilera, nuestro invitado, el dragado del estuario del Guadalquivir no significa un desarrollo sostenible para Andalucía, ni siquiera para el turismo o el comercio, que podrían ser a priori sectores pretendidamente beneficiados de ese dragado, ni siquiera. Nuestros expertos concluyen más o menos que hambre para hoy, pan para hoy y pan poco y hambre para mañana. Vamos a hablar, si os parece, un poquito sobre el cangrejo rojo, la sentencia del Tribunal Supremo, digamos algo también, ya hemos dicho algo sobre el algarrobico, y tal vez deberíamos añadir algo sobre Doñana, que es probablemente la joya de la corona de los espacios naturales o de las reservas de la biosfera, que lo tenemos aquí tan cerquita, está en la misma marisma casi, donde está el estuario, donde está el cangrejo, ¿no? O sea que son cosas que están absolutamente interrelacionadas. ¿Qué pensáis de la cuestión del cangrejo, que nos ven desde Isla Mayor, que es una zona particularmente afectada? Permitidme que diga inicialmente un mensaje y para que podáis contradecirlo o matizarlo como queráis. La sentencia del Supremo que impide o prohíbe la comercialización, primero la pesca y la comercialización del cangrejo, parece que no casan los tiempos jurídicos, los tiempos políticos, con los tiempos de la naturaleza. El cangrejo rojo era una especie alóctona, que era una especie de fuera, extranjera, cuando lo introdujeron, pero 50 años después el cangrejo rojo es tan de la marisma como otros animales. Eso creo, eso he leído, pero ellos son los que saben. Venga, a saco, ¿qué os parece? Bueno, yo he leído informes, la sentencia, tampoco la he estudiado a fondo, pero he leído informes en un sentido y en otro, ¿no? Yo lo que sí te puedo hablar es desde la emoción. Sí, porque tú conoces la zona, ¿no? Sí, estás por porque allí, yo te lo pateas allí, a diario. Yo bien. trabajo allí. Y bueno, yo estoy enamorándome día a día de la zona. De esa marisma. El proceso de enamoramiento surgió cuando, bueno, pues cuando en la época de la cosecha empiezan las aves a venir y ven las bandadas de flamenco, cigüeñas negras, que es muy difícil verlas, se ven 3, 4 juntas buscando cangrejos, pequeñas culebras, y aquello es un espectáculo natural brutal y te enamora, ¿no? Entonces, yo conozco a las personas que están ahora mismo muertas de miedo, porque no saben qué es lo que va a pasar.
Tienen ese miedo porque conozco a las mujeres que están trabajando pelando colitas de cangrejo, que son muchas veces mujeres jovencitas, me preocupo por ellas, me preocupa por la gente que vive del arrozal, que tampoco sabe qué impacto puede tener sobre el arroz la desaparición del cangrejo. Ellos tienen mucho miedo y yo desde luego me hago eco porque yo también lo siento, ¿no? Los veo a ellos como personas. Yo en lo que sí estoy de acuerdo es en lo que tú dices, la sentencia llega tarde, ha ocurrido desde que se planteó este problema hasta que se ha resuelto, el ecosistema, digamos, se ha reajustado y bueno, pues ha habido algunas especies que sí, que es como las que comentaba antes con Teresa, que están más en peligro, que han desaparecido, pero sin embargo otras se han recuperado o han vuelto, como el morito. Y ¿El morito qué es? Que yo no lo sé. el morito es un ave un preciosa, pájaro. es una Ajá. especie. Entonces, bueno, ya te digo que sería cuestión de estudiarlo muy bien. Lo que sí tengo claro es que ninguna decisión... antes nos presentabas como expertos, Sí, lo y sois. Teresa también hacía alusión a, bueno, que debería de haber un defensor de las generaciones futuras, ¿no? Pues yo creo que esa es otra mirada que tenemos que cambiar. Tenemos que dejar de estudiar desde arriba, ejecutar desde arriba o resolver desde arriba y aterrizar con la gente y hacerlo todo de forma más participada. No podemos tener a las personas que son al final las personas que lo van a padecer, no solo Doñana y todo el entorno, todo el estuario, porque no sabemos además el impacto que puede tener, tanto el sí como el no, que no estoy abogando por nada de momento, pero no podemos hacerlo sin ellos, sin las personas. Contar con la Es gente. verdad, Mira, ahí sí, estamos sí. viendo cangrejos rojos. Si me permitís, a mí me parece un despropósito tal como se ha planteado. Y estoy bastante enfadado con la situación, con todos y con nadie en general, ¿no? Porque al final nadie es estrictamente culpable, ¿no? Y es un tema complejo porque todos tienen también parte de razón. Y yo creo que tienen razón las entidades ecologistas, Que fueron quienes presentaron la denuncia. Lo las que digo presentaron las denuncias en primera instancia, porque es una especie alóctona, que no extranjera, es ¿verdad? no es Es natural de aquí. de México, me parece haber Es leído. americana, ¿no? Americana. Exactamente. Y claro, es una especie invasora y en Andalucía tenemos serios problemas con especies invasoras tenemos ahí el mejillón cebra que está causando muchos problemas, tenemos especies de vegetales también que están causando importantes problemas. Eso tiene esa parte de razón. A partir de ahí, el propio subdirector de la Estación Biológica de Doñana, Chance, ha reconocido que el cangrejo americano en Doñana ya está naturalizado, está integrado en el sistema. De hecho, hace una labor beneficiosa en los arrozales. O sea, en Doñana ahora mismo el cangrejo rojo no es un problema. De hecho, y digamos ahí el punto de mi enfado, es que prohíban su recolección no va a acabar con el cangrejo rojo, al revés. Al revés, si prohibimos recogerlo, se puede dar el caso de que aumente su Aumente la población y entonces sí Y se además de convierta en forma dañino. incontrolada. Creo que Perdona, Teresa pero tiene una sí, opinión diferente, así es que adelante. No van a prohibir recogerlo, van a prohibir venderlo. Es decir, todas las especies exóticas, lo que hace la sentencia es eliminar una excepción que se había introducido precisamente para el cangrejo rojo en lo que es la normativa de especies invasoras extranjeras, no sé cómo es, invasoras. Y lo que hace es eliminar esa excepción y entonces no se prohíbe pescarlo, pero sí comercializarlo. Y yo el cangrejo fue introducido por la propia administración hace muchos años, en el 74, el 73, dicen algunos. Está regulado como la pesca del cangrejo rojo está regulado, no es una cosa... Entonces, lo que es un poco incomprensible es que sabiendo que existía esa normativa y sabiendo que existía ese recurso, no se haya previsto de ninguna manera este escenario, que es una situación efectivamente muy grave. Hablamos muy grave de 200.000 jornales al año, Sí, de 20 millones de euros de negocio. Sí, es una situación 1.700 muy grave porque lo personas. que dice la sentencia, o sea, en el momento que se ejecute la sentencia no se puede vender cangrejo.
Entonces, y la sentencia no es recurrible. Que es una De hecho, situación técnicamente muy ahora grave. no hay una vía. Han intentado en Kenia, han intentado en el delta del Ebro, mediante procesos químicos, eliminarlo y no han podido. O sea, ahora mismo no hay una vía de extinción de la especie, con lo cual nos meten en un callejón sin salida. Yo creo que el tema es ese que tú apuntabas, ¿no, Antonio? Que parte de ese equilibrio dinámico que el ecosistema ha conseguido otra vez después de muchas décadas, después de la invasión del cangrejo rojo, parte de ese equilibrio depende de la pesca que se produce en aquella zona. Claro. Es decir, si tú la eliminas, estás volviendo otra vez, digamos, una perturbación desde el punto de vista de la terminología ecológica, ¿no? Una perturbación a la que se somete un ecosistema que en sí es muy frágil, ¿no? Es decir, a mí lo que me parece, aparte de también pensar que es un despropósito, lo que me hace reflexionar es sobre que hay que cambiar más cosas, no solo el modelo productivo, sino además de la manera en la que tenemos organizado nuestro sistema legal, ¿no? Sí. Es decir, una normativa que en principio tiene buena pinta y es bien acogida y sirve en el 95%, en el 99% de los casos, sirve de una manera útil a la sociedad con el tema concreto de las especies alóctonas o invasoras, resulta que en un determinado momento, puesto que el ecosistema y el sistema socioeconómico es cambiante, pues tiene una aplicación muy dudosa, ¿no? Y muy difícil. Entonces, en ese sentido, tendríamos que tener mecanismos para poder acoplar los tiempos que decíais de la naturaleza a los tiempos humanos, ¿no? Y Creo que Teresa tiene una opinión discrepante y nos interesa escucharla. Bueno, en el sentido que efectivamente, aunque el cangrejo, bueno, la marisma está infestada totalmente de cangrejo, pero está toda España, el cangrejo rojo está en toda España. Y buscando precisamente información sobre este tema, encontré un proyecto de la Consejería de Medio Ambiente en el cual eliminaban cangrejos en los lagos de la alta montaña, que es decir, es una especie muy resistente, muy invasora, que se ha liquidado el cangrejo autóctono y que algo habrá que hacer. Entonces, yo, en mi opinión, además la Unión Europea está a punto de desarrollar una normativa también sobre que probablemente tengamos que aplicar sí o sí, porque la Unión Europea no entiende de excepciones de la marisma y tal. Entonces, tal vez, desde luego contando con la gente y estudiándolo muy bien, haya que poner en marcha un plan de transición, de eliminar, pescándolo y dando empleo, pero no consumiéndolo. Otra cosa que no se ha hecho en Andalucía, no se ha prohibido, como se ha hecho en Castilla-La Mancha, el transporte del cangrejo vivo. La gente lo que hace, y por eso está infestado de esta manera, lo coge para ponerlo en el canal de al lado de su casa para producir y pescarlo, entonces se ha extendido de esa manera. La marisma está llena de canales, como vimos en la película de Isla Mínima. Y en Castilla-La Mancha prohibieron la comercialización viva, pues. Algo de eso se tenía que haber hecho porque la expansión ha sido terrible y llega, ya te digo, hasta la Sierra Nevada. Una duda, Teresa, ¿esa normativa a la que aludes del transporte es normativa autonómica? Autonómica. O sea, que la propia Junta de Andalucía... Aquí no la tenemos. No, pero que sería la Junta de Andalucía la que podría tomar la decisión. Ya no resuelve nada, ya es demasiado ya no puede, tarde. pero lo que sí es... Pero hay que efectivamente, pensar, yo no sé, yo en términos jurídicos yo no soy nada experta, pero bueno, desde luego esta sentencia se va a elevar a Europa, ¿no? Al Tribunal Europeo. Entonces, a mí lo que sí me gustaría pensar es que hay una solución judicial, política, como quiera que sea, porque al contrario de los otros dos casos que estamos hablando, como el del dragado y el del algarrobico, son atrocidades medioambientales con la promesa de el empleo. En este caso, no es la promesa de, es una realidad socioeconómica, cultural, de todo tipo, que la pondríamos en peligro nosotros. O sea, se ha cometido una atrocidad introduciéndolo, además con el consentimiento. Y para remediarlo vamos a hacer otra. Bueno, vamos a pensarlo, vamos a pararlo, vamos a echar un poquito el freno y vamos a hacerlo desde luego de forma participada, con la gente y sabiendo qué es lo que está pasando allí, que la gente sabe mucho. O sea, que no solo los ecologistas y con los científicos también, a ver si es posible erradicarlo y reintroducir, por ejemplo, el autóctono, que antes se pescaba y se consumía el autóctono. No sé si es posible, yo creo que la situación es muy complicada, pero habrá que retomarla sí, y reestudiarla sí.
creo yo. Bueno, no sé si queréis añadir algo más sobre el cangrejo, porque deduzco que así como en el dragado estaba muy claro la opinión, en este caso, en este tema, hay algunos matices que hacer. Es que es muy complejo. Apuntamos, intento concluir, si creéis que no lo hago bien, podéis naturalmente corregirme, ¿no? Que es una cuestión mucho más complicada de resolver y que habría que buscar alguna solución por la vía transitoria respecto de lo jurídico para no terminar de extinguir el poco empleo que hay y otras especies que forman parte también de ese ecosistema de la marisma, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Esa conclusión Sí, puede sí. ser válida para recoger las opiniones? Sí, es que este es un tema, como decía, es muy complejo. Venga, que nos yo, vamos al en Algarrobico. realidad, estoy de acuerdo con Teresa. No podemos permitir que el cangrejo rojo llegue a todos los ecosistemas, pero es distinto. Aquí en Doñana y el cangrejo rojo nos encontramos con ese resumen que decía Pilar, que los problemas ambientales, sociales y económicos están entrelazados. Entreverados. Y lo que tenemos que conseguir es buscar soluciones eficaces que tengan en cuenta los distintos planos. Y aquí no se han tenido en cuenta. Bien, bien. Bueno, pues vamos al Algarrobico, vamos de sentencia en sentencia y tiro porque me toca. Porque el Algarrobico ya tiene por fin, después de una tramitación larga, farragosa, con anécdotas 10 años. de toda índole, ¿no? Sobre el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que dice una cosa hoy y dice lo contrario poco tiempo después, en fin. Parece que ya hay una sentencia del Supremo que es firme y que el hotel hay que demolerlo, hay que restaurar el litoral de Carboneras, Parque Natural del Cabo de Gata, como ustedes conocen o recuerdan, uno de los parajes más maravillosos de Andalucía, en la otra punta de nuestra marisma occidental, ese mar oriental de Andalucía. Bueno, ¿qué hacemos con el Algarrobico? Bueno, en cuanto al problema concreto está muy claro que... La ley habrá que cumplirla alguna vez. Hombre, por fin, felizmente, Sí. ha habido una sentencia lógica y parece que el Algarrobico está destinado a desaparecer, ¿no? En todo caso, el debate socioeconómico, Que se más genera allá del en la ambiental, zona. que yo en verdad no hago esta distinción de lo social, lo económico y lo ambiental, yo que creo que es lo mismo todo. No es que son tres visiones, no, es que es lo mismo. Es que no cabe ni siquiera separarlo conceptualmente, ¿no? Pero en todo caso, insisto en que todos los problemas de sostenibilidad, cuando hablamos de Andalucía, está íntimamente ligado al debate sobre el empleo, sobre qué empleo queremos, qué trabajo queremos y qué posibilidades hay para, de una manera sostenible, vivir para que nuestra economía dé, para que la gente viva, en definitiva, bien, ¿no? Entonces, yo creo que eso quizás sería objeto de un programa concreto de cuáles son las posibilidades de sostenibilidad que en Andalucía existen para generar empleo, que hay muchas, diversas. De agricultura hemos hablado alguna vez, pero deberíamos hablar más en Y profundidad. además muy o sea que- potente. Por ejemplo, yo pongo un caso concreto, ¿no? Si la movilidad, nuestro transporte, Sí. estuviera basado fundamentalmente en las áreas metropolitanas y también en el resto del territorio de Andalucía, en el transporte público y en el transporte no motorizado, eso generaría inmensamente más empleo que nuestro sistema de transporte actual, ¿no? Y de eso no se habla. De eso no se habla. Entonces yo pondría sobre la mesa por qué de esas cuestiones no se habla. Estamos enfrascados en el debate socioeconómico sobre el Algarrobico. Antes decíamos que en Carbonera había cierto debate La gente sobre está el enfadada, empleo, claro. sobre el no empleo. Yo creo que de una vez por todas, políticamente, desde la ecología política y de lo que no es ecología política, tendríamos que poner sobre la mesa este asunto que es la piedra filosofal del tema, ¿no? Aquí en Andalucía sobre todo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con Andalucía? ¿Qué queremos con Andalucía? ¿Qué puede ser Andalucía? Es Y que hay que- que y- pensar, igual que hay que pensar el país, hay que pensar Andalucía. Claro, con un en pensamiento términos de- estratégico en el Absolutamente. corto, medio y largo plazo. Absolutamente. Y poner manos a la obra. Bueno, Pues- tú mencionabas también todo el tema de la energía eléctrica, la energía Las renovables. solar y tal. Es inconcebible lo que tú mencionabas, ¿no? Que Alemania tenga más energía solar que Andalucía. Es inconcebible. Y el no es Algarrobico- casualidad. El Algarrobico tiene que ver fundamentalmente con el turismo, Sí. que en teoría es la gallina de los huevos de oro del sistema productivo andaluz, porque... Pero mira, Pilar. No, si es que me interesa plantear el debate. En diversas ocasiones, desde diferentes ámbitos, le hemos propuesto a la Consejería de Turismo desarrollar estrategias turísticas para desestacionalizarlo. Es decir, para que no los turistas vengan siempre En verano y a la playa. al mismo sitio, ¿no? Y a la costa y tal, ¿no? Bueno, pues hemos planteado diversas estrategias. Y voy a poner encima de la mesa una estrategia, y es el desarrollo del cicloturismo.
El cicloturismo es una industria que actualmente en Europa mueve cientos y miles de millones de euros. Que es hacer turismo en bici, básicamente. Exactamente. La gente viene y hace sus viajes en bicicleta. Bueno, pues eso, que es algo que en España también se practica muchísimo, resulta que en Europa y en buena parte de España, en invierno y en otoño no se puede hacer. Claro, ¿Dónde porque se puede hace hacer mal eso? tiempo. Aquí en Andalucía. En Andalucía, una manera sostenible, no tiene emisiones, es de interior, con lo cual lleva el desarrollo turístico a otra zona, Lo que y ocurre encima además es que desestacionaliza. eso es mucho más difícil, Manu. Es que eso es más difícil porque, es que hace falta- porque ya no puedes ir con la inercia de una gran industria que es global. Ya tienes que ser proactivo, tienes que tener iniciativa, tienes que Pero de tener eso hablamos, ¿no? estrategia. Pero la gran Eso hablamos. industria Y claro, empieza y eso, siempre y siendo ya eso, pequeña, ¿no? meterse en eso es muy difícil. Eso, Claro, pero y la gran eso es lo que- industria siempre empieza siendo pequeña. No, pero Supongo. que me refiero que el turismo de sol y playa Sí, está consolidado. Bueno, que, está que- casi... que es una industria global y que ya está comprobado que es indiferenciado. Tenemos destinos muy cercanos, como son, por ejemplo, las Islas Canarias, que ya Sí, están muy pensando consolidados. en volver atrás, Claro. porque ya no caben más, no pueden ir más turistas. Y nosotros estamos pensando en los turoperadores y aviones y aumentar aeropuertos, y nos olvidamos que en la orilla sur del Mediterráneo nos van a hacer la competencia, nos están haciendo la competencia ya, y mientras no nos distingamos de manera absolutamente clara y meridiana de cualquier otro destino, pues vamos a ser absolutamente sustituibles. Pero es que además podemos ser diferenciados. Y Manu sacaba un tema clarísimo, ¿no? Sí, que cualitativamente puede ser una diferenciación importante con respecto... Pero esa diferenciación tiene otro matiz, si me permitís, ¿no? Sí, claro. Muchísimo más contundente en términos de sostenibilidad. Y es que se basa en lo pequeño. No se basa en el gran turoperador, en el gran viaje, Sí. en el gran volumen. Se basa en lo pequeño, en lo distribuido y en lo local, Antonio, si lo decías tú antes. Si es que frente a lo global, sin perder esa vista global Pensar en conectada, global y actuar en hay que local, la actuar máxima localmente. ecologista. Y hemos puesto sobre la mesa, o por lo menos yo he puesto sobre la mesa, Sí. dos estrategias muy claras, ¿no? Transporte público, movilidad sostenible y cicloturismo. Por ejemplo, son dos cosas que Pequeñas, forman parte de un efectivamente. cóctel muchísimo más amplio, ¿no? Bueno, ahí tenemos capacidad de trabajo. Tenemos capacidad de trabajo, insisto, no solo en la propia temática, que en sí es sostenible, ¿no? La bicicleta, el transporte público, el transporte no motorizado, sino sobre todo en la manera de actuar. Y eso es lo importante cuando hablamos de modelo productivo. Eso es lo importante cuando hablamos de cambio de modelo productivo. No de producir a gran escala una cosa para producir a gran escala otra, sino pasar de la economía extractiva, de esa de la que tú hablabas, Pilar, De la de las colonias. a empezar a tomar raíces en el territorio, tomar raíces en la gente, En la gente. Y hacer un ponernos a trabajar, desarrollo. y ponernos a trabajar con Claro. ellos y con ellas, ¿no? Es que ese es el desarrollo sostenible o la sostenibilidad, que a mí, yo os digo que la palabra desarrollo me causa un poquito de No, cuestión, ¿no? y- Pero eso es sostenibilidad, no solo contaminar menos, crecimiento. sino funcionar de otra manera, ¿no? Pero la Exacto. realidad andaluza hoy nos lleva a que la población se traslada a la costa y se traslada a las grandes ciudades. Y no pensamos en las grandes fortalezas que tenemos. Y lo apuntaba muy bien Teresa hace un momento. ¿Qué Andalucía queremos hacia el futuro? Tenemos que mirar, a mí me gusta decir lo de las gafas bifocales, ¿no? A corto y a largo. Y tenemos que pensar qué Andalucía queremos para el 2030, para el 2040 y volver al territorio. ¿En qué es buena Andalucía? Tenemos clima, tenemos cultura, tenemos gastronomía, tenemos historia. Es que ya es que Tenemos no hay que gente. inventar Y nada. tenemos talento, Sí. personas con capacidad para hacer cosas. Y ¿no? que simplemente con defendernos del cambio climático sin ser más culpables en ello, ¿no? Pues ya tendríamos bastante, ¿no? Bueno, nos queda poco tiempo y no me gustaría que nos fuéramos sin decir algo sobre Doñana, que yo creo que podemos estar de acuerdo también, así como lo hemos estado en algunos de los otros temas que hemos tratado, que es la joya de la corona de la biodiversidad, tiene todos los títulos del mundo necesarios de la UNESCO, de Europa, etcétera, que lo tenemos muy cerca, que podemos ponerlo en riesgo, queriendo o sin querer, acumulando gas es queriendo, de otras maneras a lo mejor es sin querer, pero
os propongo que hagamos una ronda final para concluir el programa, en la que cada uno de vosotros diga lo que quiera. Yo os sugiero si podéis decir algo sobre Doñana, y si pensáis que es mejor decir otra cosa, naturalmente os hemos traído para que digáis lo que estiméis oportuno comunicarle a las personas que nos están viendo, ¿no? Así que, ¿quieres empezar, Teresa? ¿Quieres empezar a concluir? No tenía intención, pero bueno. Por ejemplo. Bueno, Doñana tiene que ver con el dragao. Uno de los problemas del dragao es que pone en riesgo, y así lo dicen los informes, Doñana y toda la dinámica de Doñana. Tiene que ver con el cangrejo rojo y tiene que ver con más cosas como la que ha mencionado Antonio, de los proyectos de esta barbaridad de querer convertir el subsuelo de Doñana en un depósito de gas. Y además con unas infraestructuras y unos kilómetros de tuberías que ya Doñana, que lo hemos descubierto, yo al menos lo he descubierto a raíz de este proyecto de almacenamiento, se extrae, y está ahí la empresa, esta Petroleum, que decís que es también gas natural, pero la referencia que he visto era una... Es gas natural y hay muchas puertas giratorias que conducen a gas natural, es muy que mejor curioso. no las mencionamos hoy, pero la saben toda la gente que nos ve. Fue muy curioso una aparición en el Consejo de Doñana de una persona que dijo que se aburría en el Consejo de Doñana. Y luego se retiró cuando estoy hablando ya de Felipe González, digo, para que no, para que todo el mundo lo sepa. Sí, no, Doñana, desde luego, como lo que apunta, yo creo que Doñana está muy infraexplotado, cuidado que no se me malinterprete, pero creo que es una joya y que, aunque nos creemos que es mundialmente famosa, yo creo que no, que yo creo que tiene un potencial enorme para atraer gente, haciéndolo bien, para generar empleo, generar actividad, por ejemplo, el turismo, si el biciturismo que menciona Manu es importante en muchos sitios, el turismo ornitológico entre los ingleses hace y furor, además es un turismo que trae mucho dinero, y yo creo que eso está todo muy por debajo de su potencialidad. Entonces, se puede combinar, volviendo a lo del inicio, un desarrollo, como dice Antonio, mirando a nuestros recursos y a lo local, pero sostenible a la vez, ¿no? Sostenible para que la gente tenga trabajo, que es el drama número 1 de Andalucía, y para las generaciones futuras, ¿no? Manu. Bueno, yo introduciría también un matiz, ¿no? Importante, y es que no podemos pensar en Doñana solo en el territorio exclusivo de Doñana. A ver, ¿cómo es eso? Doñana es Doñana porque está inmersa en un sistema territorial que es mucho más amplio, y que en este caso puede ser el sur de la península ibérica. El suroeste, me encanta suroeste porque es el título de un libro de poemas de una amiga mía, suroeste. Exacto. Esta herramienta que hemos utilizado durante muchas décadas de considerar los espacios naturales protegidos como áreas donde había que tener mucho cuidado en tocar, o habría que hacer una gestión muchísimo más sensata del territorio y los recursos naturales, y con el resto que está fuera del parque natural o todo del el espacio monte natural, orégano. Todo el monte orégano, yo creo que hay que empezar a tener una visión de la conservación del capital natural del territorio, y cuando digo conservación no me estoy refiriendo necesariamente a declararlo espacio protegido, que, como digo, tiene que ser muchísimo más integral. Es decir, si nosotros, por muy bien que conserváramos Doñana, todo lo que está alrededor no está sometido a ningún tipo de política territorial sensata, Doñana también tiene muy poco futuro. En este sentido hablábamos antes, ¿no? Si el agujero de la instalación de gas está fuera del límite, ya... Entonces se puede porque ya no es Doñana. Y pasa con el acuífero. El acuífero está en riesgo por todo lo que lo rodea. La naturaleza no entiende de fronteras. Y por supuesto, o algunas veces sí entiende de frontera, pero de lo que no entiende, desde luego, de límites administrativos. Y entonces eso hay que superarlo, hay que superar esa visión. Y hay que plantear una política territorial mucho más sensata. Por cierto, esa política territorial hay ya muchas pinceladas en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, que se aprobó en 2006 y que recuerdo que es ley. Sí, es ley, efectivamente. Es decir, hay que cumplirla obligatoriamente, igual que la del cangrejo, Y sin embargo nadie pone el foco en eso. Es decir, en ese Plan de Ordenación del Territorio hay muchas pinceladas de sostenibilidad que serían muy aprovechables
para generar esas políticas muchísimo más sensatas desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y eso evidentemente incluye también a Doñana como una parte esencial de nuestro territorio. Mar. Pues yo me quedo casi, o partiendo de lo último, ¿no? De lo que tú hablabas de los límites, que la naturaleza no conoce límites, pero es que la naturaleza no conoce... No conoce límites administrativos, Eso, tiene unos sí, límites... eso, sí, por supuesto. Pero Sí, no por conoce favor, los límites la teoría de los Vale. límites es fundamental. Exactamente. Ella no Perdona que te entiende de interrumpa, eso. pero No, pues es muy gracias. importante el matín. Pero es que tampoco entiende, ni la naturaleza, ni nosotros tampoco lo entendemos, ese reparto de las responsabilidades en consejería o en administraciones diferentes, ¿no? Respecto a Doñana, por una parte hay una sentencia para proteger Doñana con el tema del cangrejo rojo, pero por otro lado se hace una licitación para horadarla, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué más ¿no? dañino, el declara de cangrejo o el interés. gas? Sí, Se ¿no? declara de interés público. Eso, Por ¿no? cierto, un gobierno en funciones. Ajá. Y yo, mira, como sé que queda un Poquito, muy minutito, poquito. yo con lo que me quedo, que es otro de los compartimentos estancos de los que hablábamos antes, ¿no? Entre consejería o entre administraciones públicas, la Consejería de Educación, que es a la que yo pertenezco, Sí, está muy interesante. tiene mucho que decir en esto y tiene mucho que cambiar para que todo esto cambie. Si al final todo es transversal, que es a lo que tiende la ecología política y más concretamente el ecofeminismo, que todo es transversal, todo está relacionado y todo tiene un vínculo, la educación tiene que dejar de enseñar lo que está enseñando ahora, que el respeto o las actitudes que se fomentan son, vamos a categorizar o vamos a clasificar los invertebrados en tal. Mira, eso es lo que dice el libro de texto, pero el libro de texto no me está hablando del cangrejo de rojo, ni de lo que le va a pasar a mi familia, ni de lo que le va a pasar a Doñana. Vamos a trabajar eso. Los profesionales tenemos una responsabilidad y me siento orgullosa porque en mi centro lo estamos haciendo. Nos estamos formando para trabajar en torno a problemas reales y los niños están investigando sobre problemas reales y están aprendiendo a leer, a escribir y a entender el mundo con problemas reales. Que eso les va a servir a ellos además, no solo para sí, sino como agentes de transformación de su entorno. Perfecto. Antonio, tienes que acabar y nos queda muy poquito tiempo, así que soy muy... la última palabra. Un dato. Fijaros si es valiosa Andalucía. Fijaros que además nosotros sabemos que es valiosa Andalucía, que más del 20% de nuestro territorio lo tenemos protegido bajo alguna figura de protección legal, medioambiental. Más del 20% del territorio. Y sin embargo, la gestión del territorio la seguimos haciendo con islas. Y consideramos que efectivamente el espacio natural protegido acaba en una valla y fuera hay agricultura y la Consejería de Agricultura aplica unas políticas y la Consejería de Medio Ambiente otras. La Consejería de Urbanismo otra, la Dirección del Territorio otra, como bien decía Mar, Educación otras. Y al final, pues, ¿a dónde vamos? Tenemos que plantearnos, de verdad, como decíamos al principio, que es posible y yo añadiría que además es necesario un futuro más sostenible para Andalucía. Nos lo tenemos que creer, nos tenemos que convencer de ello y tenemos que ponernos a trabajar. Justo ahora, en el gobierno andaluz se está trabajando sobre el plan de producción ecológica y se sigue tratando como una cuestión exclusivamente agrícola. Tratémosla como una cuestión de gobierno y llevémosla al Parlamento. Bien. Mientras no cambiemos estas cosas y de verdad no nos lo creemos, no vamos a avanzar. Pues con esa invitación les dejamos a pensar que es posible y necesario un desarrollo sostenible en Andalucía, un crecimiento sostenible en Andalucía. Y vamos a trabajar entre todos y todas para conseguirlo. Gracias. Les esperamos la semana que viene, no, que es feria. Volveremos la siguiente. Gracias.